¿Qué tal, amigos? Es una bendición poder reencontrarnos en el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy con la quinta lección, testificar con el poder del Espíritu. Sin lugar a dudas, estas lecciones están siendo de mucha bendición para nosotros, para la iglesia y también para quienes nos rodean, porque podemos recordar y si no conocer puntos importantes en el tema del evangelismo personal. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice lo siguiente: cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía y con denuedo la palabra de Dios. Aquí encontramos una combinación extraordinaria. La oración más el Espíritu Santo hace de los hombres predicadores, de los evangelistas, poderosos siervos de Dios, pregoneros de esperanza. Muchas veces he encontrado en algunas campañas decir lo siguiente. Yo preguntaba a veces, pastor o hermanos, ¿cuántas personas tienen ustedes ya en lista para que puedan ser bautizadas? Yo estaba yendo como predicador y ellos me decían, pastor, va a depender del predicador. Y saben, queridos amigos, esta declaración revela que esas personas, esos hermanos, esos amigos, consideran que la obra de evangelismo depende de seres humanos, depende de personas. Yo quiero decirles aquí, desde inicio, que la obra de evangelismo es una obra 100% espiritual. Porque repetimos, la obra de la misión o la misión no es del ser humano, sino es de Dios. He visto campañas simples, sencillas, humildes, sin tanta logística, sin tanto predicador famoso, que ha tenido resultados extraordinarios. Pero también he sido testigo de muchas campañas donde se invirtieron mucho dinero, muchos recursos, con mucha logística, con grandes programaciones, inclusive con producciones muy elaboradas y con buenos predicadores o predicadores reconocidos o famosos que no tuvieron éxito. Y es que, queridos amigos, el evangelismo es una obra 100% espiritual. Y ese es un principio que no debemos olvidar en esta lección. Justamente el propósito de la lección de esta semana nos enseñó que debemos entender que la obra de evangelismo o la testificación es una obra que depende 100% del Espíritu Santo. Como cada semana nosotros vamos a estudiar la lección a la luz del ciclo del aprendizaje. Ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos. Paracletos o parácletos. Esta palabra griega tiene que ver con alguien que viene junto a, con el objetivo de ayudarnos. Jesús había dicho que ya no estaría más entre los discípulos se habían acostumbrado a tener en su maestro una ayuda pronta, un auxilio pronto, alguien que siempre estaba velando por ellos, y por supuesto eso había generado que ellos estén pues acostumbrados. Y cuando Jesús anunció su partida, entonces muchos de ellos se preguntaron, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién estará al lado nuestro como cuando Jesús estuvo? ¿Quién nos ayudará en los momentos difíciles, en los momentos complicados de nuestro ministerio? Se preguntaban ellos, y sin embargo Jesús dijo, os conviene que yo, o les conviene a ustedes que yo me vaya para que descienda o para que venga en mi lugar el Espíritu Santo, el Paracletos. Importante esta declaración, queridos amigos. Esta semana veremos cómo así el Espíritu Santo, el Paracletos, se convierte en una ayuda para nosotros. Una ayuda, pero no una ayuda simple, sino una ayuda divina, poderosa, que es capaz de cambiar las cosas que las personas nunca se imaginarían. El Espíritu Santo
viene en nuestra ayuda con el objetivo de hacer varias cosas que vimos en esta semana. Yo quiero empezar esta lección diciéndote que vamos a estudiar la lección teniendo en cuenta este principio, que la obra de evangelismo es una obra 100% espiritual. Y todos aquellos que consideran la obra así, no dependerán de fuerzas, como dice la Biblia, no dependerán de espada, no dependerán de personas ni de nombres, sino dependerán del Espíritu Santo. Amén. Tú puedes tener la mejor campaña organizada, la logística, la producción, las luces y hasta el pastor Bullón de evangelista o cualquier otro predicador reconocido. Pero si tú no dependes del Espíritu Santo, entonces puedes caer en el peligro de confiar en tus fuerzas y la campaña puede ser no tan exitosa. Y hablamos de éxito, un éxito que tiene que ver con Dios, no un éxito humano. ¿Estamos juntos? Entonces, sin más, empecemos a explorar el texto. Vamos a explorar el texto de esta semana, o explorar la lección, la Biblia, la palabra de Dios. Yo tengo aquí en mis manos, queridos amigos, mi lección ya estudiada. Yo repito, nosotros estudiamos la Biblia a través de la lección de escuela sabática como una guía. Así que, queridos amigos, a los que me preguntan y me comentan, pastor, yo veo que usted solamente abre su Biblia y la lección. También decirles que nosotros dividimos la lección en 3 partes, generalmente porque queremos que estas lecciones puedan quedarse marcadas en nuestra vida. Hay muchos tópicos que la lección presenta, pero nosotros vamos a dividir la lección en 3 partes. La primera parte vamos a ver Jesús y el Espíritu Santo. En segundo lugar veremos la Iglesia y el Espíritu Santo. Para finalizar la última parte con la testificación y el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos juntos? Entonces empezamos con la primera parte que dice Jesús y el Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 7 dice, os conviene que yo me vaya. Interesante declaración. Allí Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque si no, vamos a leer una vez más, capítulo 16 del libro de Juan, versículo 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquí está, versículo 7 dice, pero os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá sobre vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, el Consolador, el Paracletos, el que viene en nuestra ayuda. Y uno puede decir, pero pastor, ¿de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo? La semana pasada vimos que hay un conflicto entre el bien y el mal, así como hay un Dios que quiere nuestra salvación, la salvación de todas las personas, que las personas procedan al arrepentimiento. Así también hay alguien que esté interesado en que esas personas no acepten a Jesús. Por lo tanto, esta obra no puede hacerse sola. No podemos hacerlo solo, no podemos hacerlo solitos, con nuestras propias fuerzas y capacidades. Ya les dije, el éxito de una campaña de evangelismo no radica en las capacidades humanas, no radica en el predicador, no radica en la logística. Eso influye, sí, pero no determina. Lo que determina el éxito es el Espíritu Santo. Por eso dice, os conviene. Viene el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, viene en nuestra ayuda porque nosotros necesitamos ayuda para predicar el Evangelio. No es una tarea simple, queridos amigos. No es una tarea que yo pueda decir, no, pero es que es sencillo, es fácil. Puede parecer fácil, pero estamos en medio de un gran conflicto y necesitamos depender del Espíritu Santo, del Consolador, del Paracletos. No solo convence, sino que el Espíritu Santo también instruye. Es interesante que el Espíritu Santo, según Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo convence a toda la humanidad. Él os guiará a toda verdad, dijo Jesús. Pero en esa verdad hay 2 puntos a destacar. El Espíritu Santo nos convence a la humanidad de justicia, o sea que convence de pecado, y la gente que no es todavía hija de Dios o todavía no le han aceptado a Jesús o no son bautizados, para utilizar términos más de iglesia. Las personas que no son bautizadas aceptan a Jesús, reconocen su pecado y aceptan a Jesús.
Pero el Espíritu Santo no solamente trabaja por aquellas personas que no son bautizadas, sino por aquellas personas que ya son bautizadas. Entonces tú puedes decir, pastor, ¿y cuál es el objetivo del Espíritu Santo trabajando en las personas que ya son bautizadas? Sencillamente en que esas personas, o sea, tú y yo, que estamos viendo este video, podamos entender que el Espíritu Santo me quiere convencer, me quiere instruir a ser un predicador, a ser un evangelista, a ser un testigo, a ser un misionero. Es así. Nosotros necesitamos entender que somos colaboradores, dice la lección. Necesitamos entender que somos instrumentos, dejarnos usar y juntamente con el Espíritu Santo podamos ser colaboradores en esta causa preciosa de predicar el Evangelio. El Espíritu Santo convence al creyente de que la misión debe ser cumplida pronta. Sabes que a veces nosotros nos encontramos con situaciones interesantes de gente que dice que la misión solamente es para los pastores. La misión solamente es para los líderes de ministerio personal o para aquellos que tienen el don. Y no, las lecciones que veremos en adelante y siempre repetimos, la misión no tiene que ver con personas específicas, tiene que ver con todos. Nosotros todos somos llamados a cumplir la misión. Jesús nos enseña entonces que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para que seamos colaboradores de esta obra preciosa de predicar el Evangelio. Y así, queridos amigos, nosotros vamos a pasar a la segunda parte de la lección que tiene que ver con la iglesia y el Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos amigos, tiene una labor preciosa, extraordinaria, maravillosa. Yo no sé qué palabras más utilizar, pero tú puedes ayudarme quizás ahí con otras palabras. Lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo tiene un propósito específico, precioso y grande en la iglesia, en nuestra tarea de predicar el Evangelio. En primer lugar, el Espíritu Santo prepara los corazones. Prepara los corazones. Dice Hechos capítulo 7, versículo 55, que fortaleció la vida de Esteban. Allí cuando él estuvo amenazado de muerte y finalmente murió, pero Dios le fortaleció, el Espíritu Santo fortaleció su vida para que él pueda predicar y hablar con denuedo, con valentía, justamente ese sermón precioso que allí encontramos en la Biblia. También guió a Felipe. El Espíritu Santo guía, instruye, guía a Felipe para que él pueda, como vimos en la lección anterior, para que él pueda ser un evangelista en el desierto, allí con el etíope eunuco. También el Espíritu Santo da señal, nos da entendimiento, nos da visión clara para poder entender nosotros la obra de evangelismo. Recuerda que Pedro, allí en el libro de Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, Pedro pudo entender que la misión también debía hacerse en la gente que no era de Israel, o sea, en los gentiles. Recuerden ustedes que ellos se resistían por buen tiempo a predicarle el Evangelio, las buenas nuevas a los gentiles, pero el Espíritu Santo lo fortaleció, él entendió a la luz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guió, le dio entendimiento para que él, o sea, Pedro, entienda que la obra también tiene que realizarse en personas como Cornelio, que no son judíos. Y bueno, podríamos seguir leyendo allí el caso, por ejemplo, del libro de Hechos capítulo 15, donde habla que la iglesia estaba pasando por una crisis de unidad. Habían dos grupos, allí ustedes pueden seguir estudiando la Biblia, pero el Espíritu Santo vino a traer unidad. Necesitamos como iglesia ser fortalecidos, ser guiados, ser instruidos, ¿no? Y ser unificados por el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo en el centro de sus oraciones, en el centro de sus pedidos y sus anhelos, es una iglesia que va a andar a la deriva, débil, sin guía, sin dirección y sin unidad. Entonces, esa es la labor del Espíritu Santo en el contexto del evangelismo. Finalmente, esta parte debemos recordar que ese mismo Espíritu Santo que estuvo presente en la iglesia de Hechos capítulo 12 en adelante, en esa iglesia primitiva que es tantas veces admirada por su valentía, por su entereza, por su pasión por predicar el Evangelio, por su pasión por compartir y estar unidos siempre, alineados al foco de la misión.
ese Espíritu Santo también sigue activo hoy. El peor error de nosotros es creer y maravillarnos solamente en las cosas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y creer que ese poderoso Espíritu Santo permanece muertas en las páginas de la Biblia. Y no es así. Ese mismo Espíritu Santo está trabajando también en nosotros en la actualidad. Solamente necesitamos ponernos en las manos de Dios, pedirle la unción del Espíritu Santo diario y buscarlo cada mañana a nivel personal y a nivel corporativo o como iglesia. Entonces, amigos queridos, la segunda parte de este punto dice que la palabra de Dios era centro de la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva. Este punto es importante. Una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo siempre será obediente a la palabra de Dios. Allí nosotros vimos durante la semana cómo es que Pedro, cómo es que Esteban, Felipe utilizaban la Biblia. La iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana tenía a la Biblia, la palabra de Dios como centro de su caminar, de su accionar. ¿Tú te imaginas, querido amigo, te imaginas tú a una iglesia que desprestigia o desmerece o no considera como debe ser a la palabra de Dios? Algunas iglesias enseñan que solamente el Antiguo Testamento tiene validez y el Nuevo ya no, o al revés. No, el pueblo, la primera iglesia cristiana, Pedro, allí predicando en Hechos capítulo 2 a la multitud, Pedro habló acerca del Antiguo Testamento, de la Biblia, su predicación era bíblica. Esteban también se dio un sermonzazo, como se dice en esta parte del mundo, en mi país, un sermón poderoso que tenía que ver con prácticamente una descripción histórica del pueblo de Dios y el Mesías. Y finalmente, cuando Felipe le encontró a este etíope, le comenzó a predicar el capítulo 53 de Isaías, donde él justamente estaba estudiando acerca del Cordero sufriente, ¿no? Allí que representaba a Jesús. Precioso. Una iglesia que tiene a la Biblia como su centro será una iglesia poderosa. ¿Por qué? Tú puedes decir, pastor, ¿y por qué tiene que ver así? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el mismo Espíritu Santo que nos capacita para predicar y enseñar la Biblia. ¿Ya te diste cuenta de eso, amigo? El mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas para escribir la palabra de Dios es el mismo que nos da fuerzas, endereza, valentía, pasión por predicar el Evangelio. No hay otro. Si tú no entiendes de esa manera, entonces puedes estar allí en un peligro y tú necesitas revisar tu vida para poder alinearte a la palabra de Dios. Amén. El predicador tiene que utilizar la Biblia, amigo. Por favor, no prediques si no usas la Biblia. En serio, esto parece lógico, parece ya obvio, pero no. Necesitamos predicar la Biblia, la palabra de Dios, porque esta es quien da testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, de esa manera pasamos a la tercera parte de la lección, queridos amigos, con la testificación y el poder del Espíritu Santo. La lección destaca, y como muchos otros comentaristas también, que el libro de Hechos en realidad no debería ser llamado libro de Hechos, sino el libro del Espíritu Santo o los Hechos del Espíritu Santo, porque uno cuando lee se encuentra con de manera extraordinaria cómo el Espíritu Santo trabaja apoteósicamente en la predicación del Evangelio. No podemos leer el libro de Hechos y no conmovernos o no sorprendernos de las grandes maravillas que aquí se plasman. Por ejemplo, nosotros abrimos la Biblia y vemos que en el capítulo 1, versículo 8, destaca que seréis testigos cuando haya descendido sobre vosotros o venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿no? Dice allí en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Los israelitas o los
discípulos de Cristo estaban esperando ahí por 10 días en el aposento alto, orando, clamando al Señor para que finalmente la promesa sea cumplida. Y cuando esto terminó, dice allí, cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que capacitó a los predicadores y de manera extraordinaria dice que Pedro comienza a predicar Hechos capítulo 2 y 3,000 personas son alcanzadas por Cristo, son bautizadas. Y no solamente eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 41 y el versículo en Hechos capítulo 4, versículo 4 dice que en aquel día se entregaron a Jesús, aceptaron a Jesús como 5,000, 3,000, 5,000. Y el libro de Hechos capítulo 5, versículo 14 dice que dice, multitudes seguían a Jesús. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo dice, doy gracias a mi Dios porque de vuestra fe se habla en todo el mundo. El libro de Hechos también dice que Lucas registra esto diciendo allí en Hechos que la gente es transformada, ¿no? El Evangelio trastorna al mundo de manera interesante, poderoso. Esa es la obra del Espíritu Santo, querido amigo. Es una obra preciosa. El Espíritu Santo nos hace que podamos cumplir la misión de manera poderosa. Bautismos de multitudes, pero bautismos también de una persona como el etíope, como el carcelero de Filipos, etcétera, etcétera. Hay muchos testimonios, muchas historias. El libro de Hechos no tiene miedo de hablar de números. Por eso es que algunos estudiosos o misionólogos dicen que el libro de Hechos debería ser también titulado como el libro de números, porque hay muchos números y no debemos tenerle miedo a los números. El pastor Ayrton dice, ni numerofobia ni numerología. Es decir, no debemos ser extremistas, pero la Biblia enseña que a Dios le encanta que la gente acepte su nombre y sea bautizada. Dios se alegra por muchos, pero también se alegra por pocos, como lo vimos en las lecciones anteriores con la oveja perdida. Así que, amigos queridos, esa es una estrategia que también vimos en la lección donde destacaba que el libro de Hechos enseña que la iglesia crecía también cuando plantaba más y más iglesias. No nos cansemos de plantar iglesias. Esta es una estrategia que la Biblia utiliza, según la Biblia nos dice, para que la iglesia crezca. Plantío de iglesias. Claro, bautizas más y necesitas más iglesias. No es posible tener más bautismos y no tener iglesias. Un crecimiento lógico y natural es que tengas muchos bautismos y también tengas más iglesias. En esta parte también nosotros vimos, queridos amigos, en la parte de la testificación y el poder del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo puede convertir o puede ayudarnos en el trabajo de todo tipo de personas. El Evangelio en el libro de Hechos se muestra alcanzando a un carcelero, se muestra alcanzando a un comerciante, a una ama de casa, a gente pobre, gente sencilla, gente culta, como Dionisio, ¿sí? Como allí podemos ver Dionisio el Areópagita, ¿no? Un alto funcionario de las cortes griegas, y también vimos que el Evangelio alcanzó a Crispo, el principal de la sinagoga. O sea, el Evangelio, queridos amigos, con la ayuda del Espíritu Santo, por la intervención del Espíritu Santo, puede alcanzar a todo tipo de personas. No sientas que hay personas imposibles. La única persona imposible es aquella persona que cuando muere ya no hay nada que hacer. Hasta cuando una persona muere, ahí tiene esperanza todavía para aceptar el Evangelio. Así que no tires la toalla si tu esposo, si tu hijo, si tu hija, si tu vecino, tu familiar todavía no le ha aceptado a Jesús. No tires la toalla, no desistas. Entiende que esta es una obra, una labor del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen, pastor, ya no puedo más, ya no creo que eso es imposible?
Alguna vez realicé una campaña de evangelismo en una ciudad X y donde los hermanos decían, pastor, acá ya han venido muchos predicadores, ya se han hecho tantas campañas y no hemos tenido resultado. No tengamos ese pensamiento. No hay personas que sean imposibles para el poder del Espíritu Santo. Lógicamente la gente tiene que tomar su decisión, tiene derecho a salvarse, también tiene derecho a perderse porque es el libre albedrío. Pero mientras las personas estén vivas, son candidatas para el reino de los cielos. Son candidatos para ser nuestros hermanos y futuros evangelistas también, queridos amigos. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ni personas sencillas, ni personas inteligentes, ni encumbrados, ni pobres, ni ricos, ni famosos pueden ser imposibles para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Cuando nosotros estamos investidos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros podemos tener palabras, podemos tener recursos que quizás no teníamos antes sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, queridos amigos, estamos finalizando la lección de escuela sabática y después de haber explorado, nosotros ahora vamos a ir a la aplica. Para el aplica nosotros tenemos algunas preguntas, queridos amigos. ¿En tu labor como misionero estás conectado al Espíritu Santo? Yo sé que tú te gozas, te alegras y quizás te emocionas como yo y como muchos otros en predicar el Evangelio. Pero existe un peligro, queridos amigos, de todo evangelista, todo predicador, que con el pasar del tiempo muchas veces nos volvemos dependientes de las cosas humanas y nos descuidamos de lo que debe ser más importante, el Espíritu Santo. A veces como predicador, yo mismo, a veces me preparo, estudio bien, y tiene que ser así, estudio bien, me preparo, a veces escojo el traje, el color de camisa, el color de corbata, el peinado, el corte de cabello, la postura, mirando aquí, mirando allá, y a veces nos concentramos en esos detalles humanos que son importantes, pero nos concentramos más en eso y no en lo que tiene que ser primero, que es la dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya les dije? Han habido campañas donde hemos invertido mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo, estrategias, medios, y donde la campaña fue mal, porque no hubo una preparación espiritual. Por eso, si tú vas a hacer una campaña, ahorita justamente en Perú estamos en una campaña grande con el pastor Joel Flores en un programa llamado Caleb Room, que seguramente tú has visto por las redes sociales. Esa campaña va a tener éxito en la medida que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Como yo les decía, hay una tentación de nosotros en depender en las cosas, en los recursos, y no en el Espíritu Santo. Que esto pueda ser diferente en tu vida y en mi vida también. En segundo lugar, tengo otra pregunta. ¿Alguna vez has testificado sin el poder del Espíritu Santo? Yo no sé, pero podrías hacer una evaluación personal. Y es que a veces nosotros sentimos cuando no estamos predicando bien. Por ejemplo, yo a veces predico y al final o durante el sermón yo siento que no lo estoy haciendo bien. Entonces mentalmente oro, señores, ayúdame por favor, dame el Espíritu Santo que yo pueda predicar. Y uno de los problemas grandes que tenemos los predicadores o aquella persona que da estudios bíblicos, que enseña, es que tenemos miedo a perder nuestra reputación. Sí, eso es normal. Tú también estás dando estudios bíblicos y quisieras que todas las personas se bauticen o tomen la decisión de seguir a Jesús. Y entonces, y si no lo hacen, te vas a sentir mal. Y si no se bautizan, te vas a sentir mal y vas a decir que no fui tan bueno. No. Debemos desterrar de nuestras mentes todo espíritu que nos incite a cuidar nuestra reputación. Yo ya conocí a muchos predicadores que dicen, yo predico en tu iglesia, yo predico en tu distrito, yo predico en esa campaña, si tú me garantizas que va a haber tantos bautismos. Si no, mejor no voy. ¿Y por qué? No es que tengo que cuidar mi reputación. Como predicador yo tengo un nombre y eso pues, es humano, ¿no? Pero no está bien. Así que, queridos amigos, aprendamos a depender más del Espíritu Santo que depender de nuestras propias fuerzas. Muy bien, así de esta manera finalizamos con el CREA.
¿Qué debemos hacer ahora que hemos estudiado el poder del Espíritu Santo? Yo que tengo aquí, tengo algunas tareas para ti, querido amigo. En primer lugar, pidamos la dirección del Espíritu Santo. No hay de otra. Solamente el Espíritu Santo nos dará el éxito en todo accionar misionero. Es 100% espiritual. Yo la semana pasada les conté del evangelista Jonás. Él realmente predicó un sermón muy simple, muy sencillo y quizás hasta muy desagradable para muchos. Pero no fue él, fue el Espíritu Santo quien logró la conversión de toda esa ciudad, de todo Nínive. Dice que desde el animal hasta el rey. O sea, es una campaña exitosa, pero no fue él, fue el Espíritu Santo. Entonces, aprendamos a depender del Espíritu Santo cada día. ¿Cómo? Estudiando la Biblia todos los días, estudiando la lección todos los días, la lección de escuela sabática, por favor. Estúdialo. No veas este video si no has estudiado tu lección durante la semana, por favor. Algunas personas estudian los comentarios del pastor Bullón, del pastor fulano, del pastor sutano, y está bien, pero no lo hagas si no lo has estudiado personalmente. Por favor. El objetivo de este video es que tú hagas un repaso, una conclusión. No es darte todo el estudio de la semana. Deja ahí en tus comentarios si te parece bien lo que estoy diciendo. En segundo lugar, que puedas también ser alumno de la escuela sabática. El objetivo de este estudio es que nosotros podamos ser alumnos de la escuela sabática cada sábado, allí en tu unidad de acción, de manera virtual, pero cada sábado. Y también que puedas asistir al grupo pequeño los días viernes, ¿no? Reúnete allí en Zoom, por Google, no sé, por Google Meet, etc. Hay tantas formas. Y finalmente, que puedas abrir tu Biblia, que puedas dar estudios bíblicos. Nosotros estamos siempre enfatizando y compartiendo con ustedes a través de la Unión Peruana del Sur un link que titula evangelismodigital.org, donde puedes tener recursos para dar estudios bíblicos, para cumplir la misión de manera digital. Sé un evangelista. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Que Dios te bendiga grandemente. Que puedas seguir estudiando la Biblia. Recuerda que maná es